Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión yo les voy a presentar cómo funciona el contenido dinámico en Excel. Referentemente vamos a hacer el enfoque en una tabla dinámica y el gráfico dinámico. Como segundo tema vamos a ver o a explicar qué es una macro instrucción en Excel, cómo se crea, cuál es la diferencia entre Excel y el procesador de textos Word. Y por último, ¿cómo podemos conservar esta macro instrucción en nuestra hoja de cálculo? Bueno, vamos. Como primer tema vamos a explicar qué es y cómo funciona un contenido dinámico en Excel. Una tabla dinámica la vamos a encontrar o el apartado lo vamos a encontrar en la pestaña Insertar, en el campo de tablas. Una tabla dinámica nos permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Más especificado, esto quiere decir que este tipo de tabla nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como filas y como valores de nuestra tabla, las cuales podemos hacer modificaciones a dicha definición en el momento que deseemos. Una tabla dinámica nos permite crear diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseemos integrar. Con una tabla dinámica tendremos una gran cantidad de posibilidades de comparación, de manera que podremos hacer un análisis muy exhaustivo de la información sin necesidad de estar creando reportes individuales. Las tablas dinámicas nos permiten resumir fácilmente los datos y hacer comparaciones distintas entre cada uno de los resultados. Para la creación de una tabla dinámica nos vamos a ir a la pestaña Insertar. A continuación vamos a dar clic en Tabla dinámica. Como primera opción nos pide seleccionar la tabla o rango. En este apartado tenemos que insertar toda nuestra tabla. Como segundo apartado nos va a pedir seleccionar en dónde queremos ubicar nuestra tabla dinámica. Nos da como opción nueva hoja de cálculo u hoja de cálculo existente. Yo le voy a dar hoja de cálculo existente. Aceptar. Como podrán ver, en el apartado de arriba nos aparecen nuestros encabezados de columna y en la parte de abajo nos van a aparecer las partes que componen a la tabla dinámica, que son filtros, columnas, filas y valores. En filtros vamos a colocar los apartados que no queremos que aparezcan en la tabla dinámica. En columna vamos a aplicar los valores que queremos que aparezcan dentro de las columnas. Lo mismo pasa en filas y lo mismo pasa en valores. Para esto solamente tenemos que seleccionar y arrastrar el valor hacia el apartado correspondiente. Voy a poner el ejemplo. Yo quiero que el alumno me aparezca en la columna y la calificación en valores. Y como podrán ver, de esa manera se crea una tabla dinámica. Por otra parte, un gráfico dinámico es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Vamos a imaginar o vamos a definirlo como la proyección de esta tabla dinámica. Para insertar el gráfico dinámico lo hacemos en la pestaña Insertar en el apartado de gráficos. Damos clic, gráfico dinámico y a continuación nos van a aparecer las opciones de gráficos que tiene Excel, donde nosotros podemos elegir el que más nos convenga. En este caso yo voy a seleccionar columna ampliada. Doy a aceptar y como ven aquí está el gráfico dinámico. Este gráfico dinámico nos va a mostrar los resultados de la tabla dinámica, de tal modo que si nosotros modificamos en el filtro de columnas algún dato, automáticamente se va a ver reflejado en el gráfico dinámico. Una macro es un conjunto de comandos que se almacenan en el lugar especial de Excel
de manera que están siempre disponibles cuando lo necesitemos al ejecutar. Por ejemplo, si todas las mañanas creamos algún reporte de ventas, en ese reporte siempre vamos a dar el mismo formato de los textos. Se podrá crear una macro para que lo haga automáticamente, con un simple clic. Los macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. En pocas palabras, que son repetitivas. El primer paso que debemos hacer para crear una macro es insertar la pestaña de desarrollador o programador. Esto lo vamos a hacer en la pestaña archivo, en opciones, personalizar la cinta de opciones y de este lado vamos a ingresar la pestaña desarrollador o programador. Damos clic. Como vemos, se nos instaló la nueva pestaña programador. En el apartado de código nos van a aparecer todas las opciones que tenemos para macros. Y bueno, ahora vamos a ver la opción de grabar macro. Como podemos ver, al igual que en la plataforma de Word, nos pide asignarle un nombre al macro. Aquí podemos identificar una diferencia. En Word podíamos asignarle un macro con un botón o del método abreviado de teclado. En Excel solamente nos permite la opción de el método abreviado de teclado, donde vamos a asignar una combinación de teclas para que podamos abrir el macro o grabarlo. Estas opciones solamente son para guardar el macro en este libro, para guardarlo en un libro nuevo o para agregarlo de lleno o para agregarlo completamente a todos los libros de Microsoft Excel, para que nos aparezcan o para que podamos grabarlos siempre y todas las veces que nosotros abramos un libro nuevo. Bueno, lo dejamos así y en descripción pues podemos agregar una breve introducción de lo que nuestra macro podrá hacer. En este caso yo le voy a poner insertar número. Le damos a aceptar. Usar referencias relativas en una macro. Utiliza referencias relativas para que los macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. Por ejemplo, si se graba una macro en la celda A1 que desplaza el cursor a la celda A3, con esta opción activada, si se ejecuta la macro resultante en la celda J6, se desplazaría el cursor a la celda J8. Si esta opción se desactivó cuando se grabó la macro, si se ejecuta en la celda J6, se desplazaría el cursor a la celda A3. Esto quiere decir que guardan una relación con la columna y la fila donde se encuentran las macros o los datos. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Para que nuestra hoja de cálculo conserve nuestras macros insertadas o realizadas, tenemos que tener cuidado en el tipo de guardado. En la opción archivo, en la opción guardar como, debemos seleccionar tipo de libro de Excel habilitado para macros, ya que de esta manera nos va a permitir conservar las macros que tenemos en nuestra hoja de cálculo.